Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. Las chancillerías han sido un tipo de institución que merece la pena conocer no solo por su actividad y por ser un elemento importante para entender la evolución de los tribunales en España, sino también desde el punto de vista de la diplomática, ya que han sido generadores de tipos documentales que nos ofrecen una visión del desarrollo territorial de España y de su organización como sociedad. Cuando se habla de chancillerías, podemos pensar tanto en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid como en el archivo de la Real Chancillería de Granada. Pero antes de adentrarnos en ver la estructura documental de estas instituciones, vamos a profundizar en qué es la Chancillería como institución. La Chancillería era una institución que dependía directamente de la corona y era la máxima instancia judicial. Estamos, pues, ante una institución que une gracia, justicia y gobierno. Al estudiar las chancillerías y las audiencias, este último, un órgano que está en estrecha relación con la Chancillería, no podemos dejar de lado la historiografía procesal española, que nos enseña la evolución de los procesos judiciales desde la Baja Edad Media. Como esto no es objeto de estudio en este podcast, no vamos a entrar a describir la historia del derecho procesal, sino más bien lo que a la creación documental se refiere, aunque debamos hacer referencia a este ámbito procesal, ya que su evolución determina los tipos documentales que se generan. Durante la Baja Edad Media, la jurisdicción real se va consolidando a través de tres organismos clave: Consejo, Chancillería y Audiencia. El contexto histórico de Castilla está determinado por el constante enfrentamiento con la nobleza, que en algunas regiones se resiste a aceptar los poderes reales y las imposiciones en sus feudos. El reinado de los reyes católicos supondrá una caracterización en los consejos y audiencias que afectan a sus dominios dinásticos, a los dominios dinásticos de ambos cónyuges. Según el Tesauro de Patrimonio Histórico, cuyo enlace tenéis en el artículo de Libros y Datos en la página web lauragarciaprado.com, la Chancillería existió en Castilla, León, Navarra y Aragón, y define este tesauro la Chancillería como el nombre que en la Edad Media recibieron los tribunales de corte al identificarse con la Cancillería Regia, siendo los encargados estos últimos de la expedición y autenticación de los documentos de registro. Recordad los podcasts sobre la creación de archivos históricos, cómo la Cancillería se convierte en una oficina de expedición de tipos documentales característicos. Las oficinas de Cancillería con su personal propio estaban formadas por canciller, vicecanciller, protonotario o guardasellos, notarios, escribanos y más tipos profesionales encargados de anotar, dar entrada y salida a todos los documentos que pasaban por la Cancillería. Estos documentos pasaban por lo que se dio en llamar registros de Chancillería y se cobraba por la expedición del documento un derecho o tasa de Chancillería. Con lo cual, lo que producen, los tipos que producen estas instituciones son tanto documentos como sellos que dan fe de una acción administrativa o de justicia. El aumento de las tareas de gestión de los diferentes tipos documentales llevó a la necesaria reorganización de sus dependencias y llevó también a la creación de más oficinas. Es en este punto donde se comienza a identificar la Chancillería
como el lugar donde se realizan las actuaciones judiciales, hasta que se consolida la audiencia como órgano de justicia. Será pues a partir del siglo XV cuando tanto Chancillería como Audiencia sean una única institución de justicia, aunque la Chancillería esté a un nivel jerárquico superior sobre la Audiencia. La Real Audiencia y Chancillería fueron creados por Enrique II en la Corte de Toro en 1371 y se constituirá como el más alto tribunal de justicia de la Corona de Castilla. Durante el periodo de la Baja Edad Media, la Chancillería de Castilla carece de ubicación territorial fija. Su carácter ambulante, siguiendo a la corona, le hará pasar por sitios como Medina del Campo, Olmedo, Madrid o Alcalá de Henares. Será en el siglo XV cuando tenga su sede fija en Valladolid. En el año 1489, los Reyes Católicos deciden, a través de las ordenanzas de Medina del Campo, reorganizar el Tribunal de la Real Audiencia y Chancillería y a su vez crean su archivo. Este archivo y tribunal quedaría limitado a los territorios situados al norte del río Tajo, debido a la creación de una segunda Chancillería, la de Ciudad Real, que en 1505 se trasladaría a Granada. En la Baja Edad Media se produce una descentralización de la oficina de Cancillería y poco a poco, con el desarrollo del Estado moderno, esto genera la multiplicación de organismos, tanto colegiados como unipersonales, que tienen capacidad para actuar en nombre del monarca en la resolución de asuntos en los que éste no tiene por qué participar ya de forma directa. Antes he hablado de la organización del personal de las oficinas de Cancillería, pero entendidas como oficinas de registro. Os he hablado del protonotario, del notario o del guardasellos. Ahora vamos a ver la organización del personal de las chancillerías y audiencias, pero siempre desde el punto de vista procesal, considerándose ya tribunales de justicia. Las chancillerías y las audiencias se componen de varios tipos profesionales. Las preside un regente o gobernador y están integradas por la figura del oidor, que son los jueces de lo civil. Están los alcaldes del crimen, que son los jueces de lo penal, y se distribuyen por salas. Por lo tanto, tendremos salas de lo civil, de lo criminal y otra de hijos dalgo, para pleitos de la nobleza. Las chancillerías trataban asuntos sobre mayorazgos, hidalguías y condición de vasallos de señorío, y en apelación sobre asuntos civiles procedentes de las audiencias que hubieran superado una cuantía y los penales que tuvieran pena capital. Las sentencias de las chancillerías no se podían apelar, pudiéndose recurrir en situaciones excepcionales al Consejo de Castilla. Si nos asomamos al cuadro de clasificación del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, cuyo enlace lo tenéis disponible en el artículo de este podcast, vemos la evolución procesal a la que hacíamos referencia anteriormente y podemos ir viendo similitudes con la organización judicial actual. Hemos visto cómo ya se van distribuyendo entre jueces de lo civil, jueces de lo penal y una distribución por salas especializadas en función del tipo de pleito a tratar. Por lo tanto, los fondos que componen este archivo de la Real Chancillería de Valladolid comienzan, por ejemplo, con la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid entre 1395 y 1834. Repito que estamos hablando de los fondos que contiene el archivo histórico de la Real Chancillería de Valladolid. Son fondos documentales
correspondientes a un archivo concreto. También tiene los fondos del Juzgado de Guerra de Valladolid entre 1758 y 1859, la Audiencia Territorial de Valladolid hasta 1989 y la Audiencia Provincial de Valladolid hasta 1989 también, pasando luego al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valladolid, grupos de fondos de los Juzgados de lo Social, grupos de fondos de responsabilidades políticas en Valladolid. Es decir, como veis, este archivo histórico refleja perfectamente lo que os decíamos, la evolución territorial, institucional y documental, y cómo podemos ver o cómo podemos dibujar como investigadores, como historiadores, como documentalistas esta evolución de la historiografía procesal y institucional de Castilla. Pues solo a través del análisis y estudios de sus documentos. Ahí viene la importancia que tiene la custodia efectiva, la buena custodia y el acceso a toda la documentación de carácter histórico que se conserva en los archivos. Como hemos dicho, las chancillerías y audiencias son productoras de documentos con valor jurídico y probatorio, lo cual da una idea de la importancia que tiene la documentación que se custodia en cualquier archivo y la posibilidad de consulta por parte de investigadores y ciudadanos. Estos son herramientas OSINT en toda regla una vez más. Encontramos dos elementos fundamentales a los que he hecho referencia antes, que son los documentos y los sellos. Algunos expedidos directamente bajo la tutela real y otros comenzaron a producirse de forma autónoma al monarca y fueron evolucionando junto con las instituciones. Así nos encontramos con tipos documentales, objeto de estudio de los diplomatistas, como son las cartas de privilegio. Otro tipo documental serían las reales provisiones. Otro tipo documental son las reales cédulas, los reales decretos, los albalaes o las cartas misivas. Sea cual sea el tipo documental, debemos de ser conscientes de que se tratan de documentos solemnes que estaban sometidos a una validación en la que intervenían un número elevado de personas, que con sus firmas garantizaban una correcta expedición documental y una adecuación de su contenido a lo acordado y resuelto previamente. Por eso, cuando se habla de documentación probatoria, la documentación probatoria, la clave está en que se expide y se adecúa a su contenido y se valida mediante la intervención de una serie de personajes. En este caso, hablamos de personajes que trabajan en una institución concreta, que dan fe y respaldan la validez de ese documento. Por eso, cuando se habla de transparencia documental en la actualidad, esa transparencia documental y esa adecuación al contenido acordado y resuelto viene, como se puede ver, desde muy antiguo. Y aquí llegamos al final del podcast de hoy. Os recuerdo que lo tenéis disponible como vídeo en YouTube, al que os invito a suscribiros si no estáis ya suscritos, y también lo tenéis disponible en iVoox como un podcast, al que también podéis suscribiros si queréis. Dadle un like y compartid la información. Recordad que podéis dejar notas de audio en el WhatsApp +34 667 587966. Notas de audio con sugerencias, dudas o propuestas para vídeos o podcast. Pero os recuerdo que son solo notas de audio donde dejáis vuestro nombre para que pueda referirme a vosotros en persona y el comentario o la propuesta que queráis tratar. Así que nos escuchamos en el próximo podcast, buscadores.